Hola a todos, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Muchas gracias por ver este video, una nueva entrega de Pablo Borsoy, con videos de matemática y de física. Antes que nada les queríamos dar gracias por el apoyo que estamos recibiendo al canal, estamos creciendo mucho y eso nos permite hacer más videos y llegar a más gente. Por eso les pedimos que se suscriban a nuestro canal y que le den like a los videos si ustedes creen que realmente les ayuda a todo lo que es la preparación de materias y demás. Abajo van a tener nuestros datos de contacto si quieren. Estamos organizando clases grupales e individuales a distancia y presenciales. Así que si quieren más detalles tienen nuestro contacto a continuación. Vamos a empezar con el video de hoy. Vamos a hacer este ejercicio el 17 que plantea lo siguiente, fíjense. Tenemos una base B compuesta de estos tres vectores, B1, B2 y B3. Es una base ordenada de un espacio vector R vectorial. B, ¿sí? Y C, que es hecho de W1 hasta 4, una base ordenada de otro R espacio vectorial W, ¿no? Y vamos a tener una transformación lineal que va a ir de B a W, que satisface esta combinación que ustedes ven a continuación. O sea que, para entender un poco el circuito de lo que está ocurriendo acá, ¿sí? Fíjense que no hay demasiada variación en lo que es la nomenclatura de los subespacios, ¿sí? Generalmente se le llama B al dominio y W al codominio, y la función lo que va haciendo es va tomando los vectores de cada uno, ¿no? Y los va reflejando en el subespacio de llegada. Hace este circuito, ¿no? Básicamente. Con esta combinación que ustedes ven acá, ¿no? F de B1, que da toda esta combinación, F de B2 y F de B3 respectivamente. Entonces, el ejercicio nos pide que lo hagamos en varios pasos. En primer lugar, que encontremos el núcleo de imagen. Fíjense que en este caso nosotros no estamos calculando, ¿sí? O sea, no tenemos vectores con nombre y apellido. Entonces, la cuenta se puede hacer un poco más difícil por el hecho de que nosotros no tenemos los protagonistas, así como pasaba por ejemplo en álgebra del CBC. Entonces acá tenemos que pensarlo con nombre y apellido, sin nombre y apellido digo. Entonces, vamos a pensarlo de esta forma. Vamos a tratar de encontrar, ¿sí? Para el núcleo de la imagen lo siguiente. ¿Cuál es la correlación que tenemos para cada uno de los vectores? Bueno, pensemos en escribirlos como, justamente, si escribimos a cada vector como una combinación lineal de los que le siguen, ¿sí? Tratemos de escribirlos con las coordenadas que le corresponden a cada uno. Entonces, por ejemplo, todo vector del subespacio B es una combinación de B1, B2 y B3. ¿Sí? O sea, cuáles son los escalares con los cuales tenemos que multiplicar estos vectores y hacer la combinación lineal que nos piden. Y lo mismo de W y lo mismo para cada caso. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? F de 1 por B1, ¿sí? 1 por B1 es el mismo B1. ¿Sí? Básicamente, cómo combino estos tres vectores para que me den lo que sea. Entonces, en este caso, f de B1 tengo que multiplicar 1 por W1, ¿sí? Después tengo que multiplicar 1 por W2, después tengo que multiplicar 1 por W3 y menos 1 por W4, y así tengo las imágenes de cada uno. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en este caso? Este vector, ¿sí? Vamos a llamarle, supongamos, el vector A. ¿Sí? A es 1 por B1. Entonces, básicamente, A en base B nos va a quedar como B1. ¿Se entiende? O sea, es un vector donde nosotros acá básicamente lo escribimos como combinación lineal en este sentido, ¿no? Entonces, en este caso, si es B1, nos va a quedar como 1, 0, 0, por ejemplo. Para que se entienda un poco la correlación. Si nosotros hacemos f de A, si nosotros vemos los vectores o la combinación que nos llevó, que nos va a quedar toda esta combinación que vemos acá, en coordenadas de lo que sería la base C, esto lo que nos va a quedar va a ser 1, 1, 1 menos 1, para que se entienda cuál es la correlación. Vamos a completar de la misma forma como van quedando el resto de los vectores acá. Bien, y si hacemos las cuentas vamos a llegar a esta correlación que tenemos de B1, B2 y B3. Entonces, con esto podemos armar la matriz de cambio de base de una y otra. ¿Por qué nos va a servir? Porque básicamente, justamente una forma de interpretar esta transformación es pensarla justamente como cambiar, porque acá estamos hablando de un R espacio vectorial, acá de la misma forma. Entonces, podemos pensar en cambiar un vector de una base, de escribirlo de una base a otra. Entonces es una forma de darle una interpretación a lo que es la transformación, ¿correcto? Eso sería un poco lo que está ocurriendo acá. Entonces,
En este caso vamos a tener la matriz de cambio de base de B a C de la función f. ¿Sí? Esto lo que nos va a quedar es la función f, que lo que hace es pasar de la matriz de la base B a la base C. Entonces, esto de la teoría, ¿qué quiere decir? Nosotros vamos a tener cada vector de la base B en coordenadas de la base C. La base B son estos tres vectores B1, B2 y B3 que ustedes ven ahí a continuación. Entonces, en ese caso, es lo que nos quedaría va a ser, por ejemplo, B1, ¿sí?, en base C, después vamos a tener B2 en base C y después B3 en base C. Y eso sería la matriz. Cada uno de estos los hemos encontrado acá, ¿sí? F de B1, F de B2 y F de B3. Porque recuerden que la interpretación que le estamos dando a las funciones de cambio de base es una forma de verlo también, pero es más práctica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Recuerden que estos están como vectores columna. ¿Qué es lo que vamos a poner en columna? ¿Cuáles son los coeficientes de las imágenes de cada vector? Entonces, por ejemplo, para B1, en este caso nos vamos a tener 1, 1, ¿sí?, 1, menos 1. Para el caso de B2, si vamos acá, en este caso lo que nos va a quedar es 1, menos 1, 2 y 3. Y para el caso de B3, si ustedes vuelven a copiarlo, si quieren otro trabajo o lo que sea, lo que les va a quedar en este caso es 2, 0, 3, 2. ¿Okay? Eso sería la matriz de cambio de base en definitiva. Ahora, ¿por qué es importante esto para el núcleo y la imagen? Recuerden ustedes que el núcleo, ¿sí?, para hacer una analogía, es la raíz de la función, es aquel valor del vector que nos va a dar 0 o el vector 0 de su espacio de llegada. Entonces, en este caso, para el núcleo, ¿sí?, el núcleo de f, en este caso va a ser todo b, tal que f de b, en este caso nos va a quedar 0 de el subespacio de llegada, que es 0 en función de w. Entonces, si nosotros, para buscar el núcleo, la imagen tendría que hacerse, o ser 0, tendríamos que poner esta matriz, ¿sí?, multiplicándola por un determinado vector b, o sea, esta matriz f de b, ¿sí?, básicamente, ¿qué es f de b? Básicamente tenemos b o f de bc por b, ¿sí?, b está en la base b, esto nos tiene que dar el 0 en la base, en su espacio w, o 0 en función de las coordenadas c. Entonces, en este sentido, venimos acá, no hace falta que pongamos todos los nombres, entonces le ponemos 0, 0, 0. Y como siempre, triangulamos, ¿no?, y tratamos de ver cuánto nos va a quedar. Obviamente que la idea es que una de las filas se vaya del todo, porque tenemos más ecuaciones que incógnitas, por lo cual es una ventaja, pero es lo que tenemos que ver cómo nos da. Así que hacemos la cuenta y yo voy a poner directamente el resultado. ¿Sí? Hay algunas cuentas en particular, pero nada, esto es triangular, así que no hay demasiado misterio. ¿Sí? Esto es lo que nos va a quedar. Si ustedes hacen todas las cuentas y lo manejan en orden, les va a quedar de la siguiente forma. ¿Sí? Hacen la triangulación, acá les va a quedar 0, 1, 1, 0, y se les van a anular estas dos filas. ¿Okay? Entonces, ¿cómo es lo que interpretamos nosotros? Acá vamos a tener a estas variables en columnas, no les pusimos un determinado nombre, ¿sí? Pero básicamente sí podemos tratar de entender que a lo que nos van a llevar es a el vector de b en base c que tenga el 0 correspondiente, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hacemos la igualdad acá, tratamos de despejar cada ecuación, lo que vamos a tener es lo siguiente, fíjense, x2 más x3 es igual a 0, esto es de la fila 2, ¿no? Entonces de la fila 2 tenemos esto, eso quiere decir que x2 o x3 es igual a menos x2, como ustedes prefieran. Si vamos a la fila 1, lo que vamos a tener en este caso es que, despejando, vamos a tener que x1 es igual a x2, entonces de estos dos valores, lo que vamos a tener es que el vector del núcleo, ¿sí?, b, perteneciente al núcleo de f, nos va a quedar como en x1, x1, en x2, x1 y en x3 menos x1. Entonces, en este caso, todo el subespacio perteneciente al núcleo, o el núcleo de f, ¿sí?, va a estar en coordenadas de b, ¿sí?, va a estar dado por 1, 1 menos 1, ¿sí?, todo esto en base b. Cuando nosotros multipliquemos este vector a una combinación lineal de su espacio generado por este vector, ¿sí?, siempre vamos a obtener el 0, pero el 0 de su espacio imagen que vemos ahí a continuación. Un punto importante acá es que si bien nosotros, ¿qué es lo que encontramos recién? Encontramos el núcleo, ¿sí?, pero en realidad no es el vector 1, 1, menos 1, sino que lo que encontramos fueron las coordenadas, ¿sí?, del núcleo en base b.
Es decir, es importante en esto, sobre todo, más que nada, porque estamos en un nivel de abstracción muy importante, siempre tener claro qué es lo que estamos buscando en cada caso. Entonces, este vector es un vector solo de coordenadas. Si hablamos de los vectores con nombre y apellido, tenemos que ver que el núcleo está generado con la combinación lineal de los vectores de la base B con estos parámetros que vemos acá. Entonces, esto sería 1 por B1, ¿sí?, más 1 por B2, más menos 1 por B3. Entonces, el núcleo propiamente dicho de F, ¿sí?, o una base, porque en el fondo una de las posibles bases de F va a estar generado en este caso por B1 más B2 menos B3, ¿no? Y obviamente en este caso la dimensión del núcleo, como esta suma de tres vectores va a dar un vector, la dimensión del núcleo de F en este caso nos va a quedar 1. ¿Okay? Eso sería un poco el resultado. Ahora, dicho esto, que ya calculamos la imagen, el núcleo, ¿cómo hacemos para sacar la imagen? La idea es tratar de entender, ¿sí?, cuál es básicamente lo que nosotros vimos al principio, ¿sí? O sea, voy a poner de vuelta la hoja. Fíjense que en la matriz de cambio de base, cada uno de estos vectores columna son los vectores imagen de B1, B2 y B3. Con lo cual la imagen está generada por por un subespacio generado por estos tres vectores. ¿Okay? Digamos, donde cada vector, ¿sí?, si nosotros hacemos una analogía, tenemos estos son los coeficientes, por ejemplo, en fila 1 de W1, en la fila 2 de W2, en la fila 3 de W3 y en la fila 4 de W4. Entonces, haciendo eso, esa analogía y justamente entendiendo que cada vector columna es el vector de la base D del dominio de la transformación expresada digamos, en la base C, que es de W1, W2, W3 y W4, ¿cómo generaríamos la imagen? Esto recuerden que estamos hablando de conceptos análogos a los que vieron en álgebra del CBC o los que vieron en algún curso anterior. Es decir, siempre que nosotros tenemos la matriz en este caso, por ejemplo, la matriz de vectores anónimos W1 y etcétera, los vectores columnas pueden funcionar como una base de la imagen. Entonces la imagen de F puede estar generada por estos vectores. Entonces en este caso, cada coeficiente de acá, esto se puede pensar de dos formas. Podemos pensar en estos vectores como los vectores de V1 en base C. Entonces vamos a tener 1, 1, 1 menos 1, ¿sí?, en base C. Después tenemos el 1, menos 1, 2, 3 en base C. Y después tenemos el 2, 0, 3, 2 en base C. Esta es la lectura primera que hacemos al principio. Y después, si ya queremos una lectura un poco más profunda, ponemos directamente la combinación de los vectores en particular. Entonces eso lo que nos va a quedar va a ser W1 más W2, no, obviamente un 1 acá adelante para cada uno que se aparezca con 1, más W3 menos W4. Después del segundo vector vamos a tener, fíjense, W1 menos W2 más 2W3 más 3W4. Y después en el otro tenemos 2W1 más 3W2 más 2W4 y lo cerramos ahí. Y eso puede funcionar como una base en este sentido. Tenemos que ver, todavía hay algo que no chequeamos, que es la independencia lineal, ¿sí?, si este conjunto es linealmente independiente o no. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, una pista la tuvimos hace poco cuando calculamos, fíjense, cuando triangulamos la matriz y vimos que una de las filas se iba. Tenemos que hacer lo mismo en este caso, pero en este caso triangular la matriz, pero la matriz traspuesta de esta matriz original. Porque justamente nosotros estamos buscando la independencia lineal del subespacio, entre comillas, subespacio columna de la matriz. Lo digo entre comillas porque no es estrictamente eso, ¿okay? Nada más para que se entienda un poco el concepto. Entonces, vamos a preguntarnos acá. ¿Son linealmente independientes estos vectores? Bueno, vamos a chequearlo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlos, como hacemos siempre, en filas, en orden. ¿Ok? Y triangularlos como siempre, ¿no? De vuelta, para hacerlo más sencillo vamos a poner directamente el resultado, porque ya les digo, esto es más que nada cuentas que son importantes, pero queremos ir al centro del ejercicio, ¿ok? Cuando hacen todas las cuentas les va a quedar
que se anula la tercera fila. Eso quiere decir que este vector que dio origen a esa tercera fila es linealmente independiente de los otros dos y que por ende nosotros lo podemos tomar o podemos tomar la combinación lineal directamente a través de los otros vectores. Entonces, vamos a ver de la siguiente forma, ¿sí? Acá los vectores de la base de la imagen pueden ser estos dos, ¿sí? Donde nosotros en este caso vamos a redefinir, vamos a poner un poquito más acá abajo, vamos a redefinir la base de la imagen de f, ¿ok? Que en este caso nos vamos a pegar. Primero escribimos estos vectores en la base C, entonces vamos a tener, ¿no? En este caso 1, 1, 1, menos 1 en base C, y luego tenemos 0, menos 2, 1 y 4 en base C. Y si ahora lo escribimos con los vectores con nombre y apellido como corresponde, ¿sí? Volvemos en este caso y esto lo que nos va a quedar va a ser W1 más W2 más W3 menos W4 y luego en la segunda menos 2W2 más W3 más 4W4, ¿no? Y si ustedes observan acá, al estar hecho por dos vectores linealmente independientes, lo que tenemos acá es que la dimensión de la imagen de f, en este caso, nos va a quedar 2. ¿Sí? Entonces eso es un poco lo que queremos probar en este caso. Bien, lo que nos pide en el segundo punto es hallar todos los x pertenecientes a b, que sería su espacio de salida de la transformación, tales que la imagen de x sea esta combinación que nosotros vemos acá. Entonces, en este caso, la idea sería tratar de pensarlo, ¿sí? Decir, bueno, tratemos de pensar en la notación que vimos, ¿sí? de cómo pasar de un vector a otro, ¿sí? Vamos a pensarlo con la notación matricial que vimos hasta hace poco, ¿ok? Entonces, básicamente, si nosotros estamos pensando en un vector x tal que su imagen nos dé 2 por w2 menos w3 menos 1 por w3, ¿no? Menos 4 por w4, ¿sí? Eso lo que estamos diciendo básicamente son los coeficientes o las componentes, ¿sí? Que en base C nos va a quedar lo que nosotros buscamos, ¿ok? Entonces en este caso vamos a tener, fíjense, el vector 0, 2, menos 1, menos 4 en base C, porque estamos hablando de pensar este vector en forma, digamos, en las coordenadas de la base C, que es la base de salida, de llegada, perdón, que es de la función. Que siempre recuerden el diagrama que hacemos respecto a el flujo que tiene la función, que va del conjunto B al conjunto W y los espacios, los vectores generados por él. Entonces, en este caso, vamos a tener la matriz de cambio de base de B a C en función f por x, ¿sí? Eso es lo que nos va a quedar la transformada de x, ¿okay? Básicamente piénsenlo de esta forma, ¿no? Entrar al vector, lo que va a hacer es ese vector se va a multiplicar con la matriz de cambio de base. Esto es una matriz solamente, que simplemente esa multiplicación y luego sale el resultado. Eso es un poco lo que estamos viendo acá. Ya la matriz la tenemos porque la sacamos del paso anterior, entonces directamente multiplicamos por este vector como corresponde. Entonces, fíjense, vamos a tener la matriz. Tenemos esto acá también, ¿no? Y de este lado. Y la idea es justamente qué es este t de x, ¿ok? En este caso, t de x es esta función que ya está en base C. Entonces, lo que habría que hacer sería multiplicar todo esto por la combinación x1, x2, x3, ¿no? Sería x en este caso está hecho por x1, x2 y x3 y su resultado nos va a dar esto, ¿okay? Entonces acá vamos a tener 0, 2, menos 1, menos 4. Para encontrar esto, hacemos como siempre, tenemos que buscar la solución de la matriz ampliada, es decir, poner esta matriz, poner el resultado, ¿sí? Y las variables por separado. Entonces vamos a tener, fíjense, ¿no? De este lado, después tenemos todo esto, es el resultado, y arriba vamos a tener x1, x2 y x3, y después la constante, ¿no? Y como siempre, triangular. Acá tenemos el riesgo de que como tenemos más ecuaciones que incógnitas, puede pasar que obviamente en el mejor de los casos se anule una fila completa,
de los dos lados, y en el otro que nos dé incongruente. Pero bueno, si hacen todas las cuentas, el resultado al que van a llegar triangulando y todo es el siguiente. Ya esta triangulación ya la habíamos hecho, pero ¿cómo quedaría el resultado de este lado, ¿no? Vamos a tener la primera fila queda tal cual, o sea, no va a cambiar. La segunda fila queda con 0, 1, 1, menos 1, y la tercera y la cuarta, por suerte, se anulan todas juntas. O sea que no hay mayores inconvenientes, ¿no? Y recuerden siempre, acá tenemos x1, x2 y x3. Por ende, ¿cómo nos va a quedar esto con respecto a las ecuaciones? Fíjense, vamos a tener, por un lado, ¿sí? En este caso vamos a tener para la segunda ecuación x2 más x3 es igual a menos 1. Y luego tenemos en la primera x1 más x2 más 2x3 igual a 0. Acá tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Por ende, cuando ustedes reemplacen, van a tener, ¿no?, x3 como menos x2 más x1, más 1, perdón. Menos, perdón, acá porque no va a pasar de este lado. Y después, en este caso, x1 que les va a quedar x2 más 2. Entonces, en este caso, x1, x2 y x3, pequeño detalle, ¿no? ¿En qué base están estas tres coordenadas? Porque fíjense, x, nosotros estamos hablando que sale de su espacio B y la llegada en t de x es a su espacio W. A su vez, teníamos la base B en B y después tenemos la base, en este caso C, en W. Entonces, B, x, que es un vector del dominio, va a estar en base B. Entonces, ojo con esto, tengan muy en claro los vectores de qué base representan, ¿ok? Entonces, en este caso, fíjense, lo que vamos a tener es, en x1 tenemos x2 más 2. En x2 tenemos directamente x2 y en x3 tenemos menos x2 menos 1, ¿no? Todo esto en base B. Entonces, ¿esto cómo se expresa? Bueno, lo mismo, como hacíamos siempre en álgebra. Esto no es un subespacio, no es un subespacio en particular ni nada, pero vamos a tener un vector, va a ser dependiente de x2, vamos a tener 1, 1 menos 1 en base B, y después tenemos el vector entre comillas independiente de x2, ¿no? Pero también en base B, donde en este caso tenemos que x2 es un vector con número real, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros, recuerden siempre que esto habla de la combinación lineal, ¿sí?, de la base, de los vectores de la base B, que son B1, B2 y B3 respectivamente. Entonces, si expresamos la solución en estos términos, ¿cómo nos quedaría, no? La solución en este caso nos va a quedar como x2. En vez de hablar de x2 podemos cambiar por una constante, pero hagamos la cuenta con esto, ¿no? Esto nos va a quedar B1 más B2, en este caso, menos B3, ¿sí? Y en este caso vamos a tener 2B1 más B3. Por ende, ¿sí?, acá esto es lo que nos quedaría como la solución, ¿sí?, donde x2 pertenece a los reales. Entonces, esto, ¿sí?, es la solución. Acá hay un comentario importante, ¿sí? No identifiquen esto como un subespacio, justamente, porque es una solución genérica. ¿Por qué no hablamos de subespacio? Porque no contiene el elemento nulo, ¿sí? Entonces, básicamente, si yo tomara x2 como 0, ¿sí?, este elemento nulo no lo podría originar. Entonces, no es justamente lo que tengo. O sea, la única forma de anular esta solución sería que yo tome B2 y B3 adrede, B1 y B3, perdón, adrede como 0. Y es poco probable que ocurra en una combinación cualquiera. Es decir, tengo que ser capaz de anular esa solución simplemente con el escalar que elija para hacerlo. ¿Sí? Eso sería un poco la idea. Entonces, nada, tengan en cuenta eso por las dudas para no confundirse. Una recomendación es que lo pueden pensar como una solución particular, que en este caso es esta, ¿sí?, más la solución del sistema homogéneo asociado. Es decir, si la solución por arte de magia nos hubiera quedado sin este vector independiente, entonces sí podríamos estar hablando de un subespacio porque cumple con las propiedades del mismo, pero no es el caso en esta situación en particular. Entonces, siempre recuerden, es la solución del sistema homogéneo asociado más la solución de una solución particular como este vector. Vamos a ver qué es lo que nos pide el segundo punto de este ejercicio, que, observen ustedes, nos va a dar dos subconjuntos B' y C', ¿sí?, ambos
digamos, en base a los vectores B1 y B2 que vimos justamente en B y en C, respectivamente. Pero obviamente son otros subespacios y la idea es que hay que mostrar que esos subespacios son bases de B, que es el conjunto de salida, y W, que es el conjunto de llegada, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a recurrir nosotros para poder hacer esta demostración? Entonces, la idea sería tratar de apoyarnos un poco en lo que hemos visto en guías anteriores y tratar de entender lo siguiente. Primero, como una sugerencia, vamos a tratar de chequear o escribir los vectores de B', ¿sí?, como vectores de la base B. Es decir, cuáles son las coordenadas, ¿sí?, de los vectores de la base B', en la base B, que sería, entre comillas, análoga, por eso remarco la palabra análoga a lo que es la base canónica en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a referir nuestra base B' a la base B, que es la que originalmente teníamos. ¿Me explico? Entonces, ¿qué es importante acá? Para que B' sea base de B, sus vectores tienen que ser linealmente independientes entre sí, ¿sí? Los vectores de B' tienen que ser linealmente independientes entre sí y tienen que generar, ¿okay?, todo su espacio B con las dimensiones que eso conlleve, ¿correcto? Entonces eso sería un poco la idea. Fíjense una cosa. Nosotros tenemos que decir, bueno, a ver, supongamos, vamos a empezar por el subespacio B', ¿no? Para que B' sea base de B, ¿cuál es la dimensión de B? Esto sería como un punto importante, ¿no? Fíjense lo que dice el enunciado. B, que está hecho de tres vectores, B1, B2 y B3, es base del espacio B. Por ende, si es base, estamos hablando de tres vectores linealmente independientes y por lo tanto la dimensión de B va a ser 3. De ahí lo razonamos, ¿ok? De la misma forma va a ocurrir con C, ¿sí? Si nosotros supongamos que hacemos un paralelo, ¿no?, entre las dos. Entonces, por ejemplo, C', ¿sí?, en este caso la dimensión de W, que es el subespacio de llegada, como lo dice el enunciado, C es una base del espacio vectorial W y está hecha de 4 vectores, la dimensión de W va a ser 4. Es decir, vamos a tener que ver que sean acá 3 vectores linealmente independientes y acá 4. Entonces vamos a escribir B'. ¿Cómo podemos escribir estos vectores, ¿sí?, en función de los vectores de B? Bueno, pensemos cuáles son los coeficientes con los que tendríamos que multiplicar o hacer combinación lineal con los vectores de B para obtener los vectores de B'. Entonces, por ejemplo, en este caso, supongamos, vamos a tener, en el primer caso tenemos 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3, porque acá solamente tenemos B1, o sea que en este caso en vector nos va a quedar el 1, 0, 0, ¿sí?, en base B. Es decir, cuáles fueron los coeficientes en orden que tenemos que multiplicar para llegar a este B1 que tenemos acá, ¿no? De la misma forma, si vamos al segundo vector, pues en general, para hacerlo un poco más prolijo, lo que conviene hacer es llamarlos de otra forma. Por ejemplo, acá tendríamos que tener B1', acá tendríamos que tener B2' y después B3'. Más que nada para no confundir, digamos, con la nomenclatura entre los dos, ¿no? Siguiendo la misma lógica, acá nosotros tenemos 0B1, 2B2 y 1B3. Entonces el vector sería 0, 2 y 1 en base B. Y finalmente, si vamos al B3', seríamos una lógica similar. Tenemos 0B1, 1B2 y 1B3. Entonces en este caso vamos a tener 0, 1, 1 en base B y lo cerramos acá. Si hacemos la analogía con C, ¿sí?, en el caso de la base C', ¿sí?, si lo pensamos también como en función de la base C y hacemos el mismo proceso, fíjense, observen ahora ustedes acá, vamos a tener el primer vector que nos va a quedar 1, 0, 0, 0. ¿Por qué? Porque solamente tenemos W1, no tenemos otra cosa acá, en base C. Después vamos a tener en el segundo vector tenemos el 0, 1, 0, 0, también en base C. Fíjense, voy a sigo acá abajo porque no tengo más espacio, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el tercero? Acá vamos a tener 0, 0, 1, 1, porque respetamos el orden 1, 2, 3, 4, y acá tenemos 3 y 4 seguidos, ¿no? Y después lo mismo acá, que vamos a tener 0, 0, 1 y menos 1. O sea que análogamente ya tenemos las bases de los dos. Ahora, veamos, una preparación. Ahora tenemos que chequear que sean linealmente independientes, ¿no? Entonces, como pregunta, en ambos casos, si son LI los vectores, okay, vamos a hacerle la pregunta acá. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos en el caso para chequear que sean linealmente independientes? El mismo procedimiento que se hace de rutina, es decir, poner los tres vectores en fila, por ejemplo. Recuerden que estos son vectores de coordenadas, es decir, estamos hablando de cuál es la combinación lineal de las bases originales, B y C, ¿sí?,
pero igualmente el concepto es análogo, o sea, podemos trabajar con estos que son más sencillos y digamos el problema es mucho más simple de trabajar, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a poner 1, 0, 0, después ponemos 0, 2, 1, después ponemos 0, 1, 1, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a tener el 1, 0, 0, después vamos a tener el 0, 1, 0, 0, 1, 1 y después el 0, 0, 1, menos 1, ¿no? Y en ambos casos vamos a proceder a triangular, ¿no? Creando los ceros que hagan falta. Yo voy a poner directamente el resultado para ahorrar un poco las cuentas, ¿no? Pero si ustedes hacen las cuentas, lo que van a llegar es triangulando, van a llegar a esto, ¿no? Acá la primera fila no se toca, van a tener la segunda fila que tampoco se toca porque ya tiene hecho el 0, y en la tercera fila les va a quedar 0, 0, 1. Con lo cual, fíjense que no se anuló ninguna fila, entonces estamos hablando de que sí son linealmente independientes. La dimensión de esto es de base 3, por ende, ¿sí? B' es base de B, que es su espacio de salida. ¿Okay? Y vamos a ver lo mismo acá. Si ustedes hacen todas las cuentas y quieren llegar al resultado, a lo que van a llegar es a esto. Fíjense, van a tener 1, 0, 0, 0. Van a tener también la segunda fila no se toca porque tiene todos los ceros. La tercera fila tampoco se toca porque tiene los ceros que le corresponden, ¿no? O sea, de los dos ceros. Y la última tampoco se anula, ¿sí? Entonces estamos, digamos, acá ante la presencia de 4 vectores linealmente independientes en un subespacio que tendría que ser de dimensión 4, por ende C' es base de W. ¿Okay? Y con eso ya cierra, digamos, la idea de por qué esto, digamos, se cumple de esta forma, ¿no? Bien, y vamos a ver qué es lo que nos pide en el punto D, que en este caso la idea es calcular la matriz de transformadas de la base B' a la base C'. Es decir, nosotros tendríamos que tratar de entender qué es lo que hace, primero para ubicarnos un poco, digamos, en el lugar, qué es lo que haría esta transformación, ¿no? Entonces, hagamos el diagrama que hacemos siempre. El diagrama ya está hecho acá, pero para que se entienda un poco la idea. Nosotros vamos a tener nuestro dominio B, ¿sí? O nuestro subespacio de salida B y nuestro subespacio de llegada W, y en el medio tenemos la función, ¿no? Con todas las operaciones que se realizan. Por ejemplo, acá tomamos un vector y sale, digamos, la imagen. ¿Okay? Entonces, eso para entender un poco la lógica. Pero fíjense, nosotros vamos a tener una base que va a ir de B' a C', es decir, vamos a tener un vector, ¿sí? Que va a estar en su espacio B'. Igualmente acá lo dibujo distinto, pero recuerden que también es base, o sea que abarca todo el conjunto, ¿no? Y lo mismo acá. Okay, esto es más que nada para nivel ilustrativo. Y en este sentido, por ejemplo, nosotros tomamos un vector de acá, llega hasta este lado, ¿sí? Hay varias maneras de encontrarla. Yo les diría, vamos a tratar de buscar dos maneras sencillas. Por ejemplo, vamos a tratar de poner lo siguiente. Nosotros tenemos las dos bases, ¿sí? Las de B' y C'. Entonces, tratemos de ver las imágenes de cada uno de los vectores en particular y con eso armar la matriz en base a los vectores o las imágenes de los vectores de, por ejemplo, en este caso, de los vectores de B' en base C', los vectores columna. Entonces, eso sería una de las formas que se pueden lograr. Vamos a tratar de explorar las dos, pero nada más que para que sepan que no hay una sola forma de resolverlo y que pueden tenerlo como alternativa si ustedes lo desean. Entonces, rigiéndonos tanto por las bases nuevas como por las transformaciones que consideremos, vamos a ir viendo cuál es la imagen de cada uno. Entonces, fíjense, vamos a tomar la imagen, por ejemplo, de B1 en función de, digamos, como lo que nosotros vemos acá, ¿no? Entonces vamos a tener la imagen de B1, fíjense ustedes, acá lo estamos copiando textual del enunciado, ¿sí? O sea, fíjense, vamos a tener 1 por W1 más 1 por W2, 1 por W3 y menos 1 por W4. ¿Okay? Bueno, en este caso tendríamos que pensar estos vectores, ¿sí? Cómo serían como combinación lineal de los vectores de C'. ¿Por qué tomamos B1? En realidad acá tenemos la suerte, digamos, de que coincida la base de B', pero en realidad estaría bueno saber cuáles son las imágenes de B1, B2 y B3 expresadas como no ya desde la base de C, que es directamente tienen los 4 vectores, sino como la base de C'. Entonces, a lo mismo lo que dice el enunciado sobre estos 4 puntos, nosotros lo que vamos a hacer es expresar los vectores, pero en base C', y después ponerlos como columna. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que ver esta combinación, cuánto nos va dando de cada uno de estos. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuáles serían los escalares? Tendríamos, por ejemplo, alfa por W1 más beta por W2
más gamma por W3 más W4, ¿sí? Y después acá más sigma si quieren, por ejemplo, o phi, por ejemplo, por W3 menos W4. Y después la idea sería tratar de acomodar esto, hacer distributivo y todo, pero acomodarlo acorde a la base C, que es la base, en este caso, de los vectores linealmente o sin combinaciones digamos, extrañas como la C', ¿no? Entonces acá nos quedaría alfa por W1 más beta por W2. Acá si hacemos por W3, esto nos va a quedar gamma más phi por W3. Y en este caso acá nos va a quedar gamma menos phi, pongo más acá, por W4. Y la idea sería tratar de hacer la equivalencia entre cada uno. ¿Okay? Entonces vamos a tener 1 con alfa, vamos a tener 1 con beta, ¿no? Tanto omega 1, omega 2, así. 1 con esta suma. Y después menos 1 con esta resta, ¿no? Entonces vamos a ver cuánto nos va dando en cada caso cada una. Por ejemplo, alfa nos va a dar 1, beta nos va a dar 1, ¿sí? Gamma más phi nos va a quedar 1 y gamma menos phi nos va a dar menos 1. Fíjense si acá, por ejemplo, sumamos los dos, ¿no? Esto nos va a quedar 2 gamma, esto se anula, acá nos va a quedar 0, o sea que en este caso gamma nos va a quedar 0, ¿sí? Y phi nos va a quedar 1. Entonces, estos tres en orden, en el orden que nosotros pusimos justamente porque nosotros asignamos primero, segundo, tercero, así. ¿Qué son esos vectores? Vamos a tener la imagen de B1, que es lo que nos va a quedar. Nos va a quedar estos parámetros en base ¿qué? En base C', porque fue la base que usamos para la combinación lineal. ¿Me explico? Entonces, observen ustedes que de acá, esto nos va a quedar como imagen, vamos a tener 1, 1, 0, 1 en base C'. Y este B1, recuerden que es el primer vector de la base B'. Entonces, para armar nuestra matriz, nosotros tendríamos que repetir este procedimiento y cada uno de estos van a ser los vectores columna de esa nueva matriz que vayamos armando. Vamos a repetirlo con los otros vectores. Vamos a ver, por ejemplo, el caso del segundo vector, que sería este, ¿no? El B2', en este caso, que es el segundo vector de B', nos va a quedar 2B2 más B3, ¿no? Y a esto apliquémosle la imagen. ¿Cuál es la imagen de este vector? Va a ser la imagen de esta suma, que no es otra cosa que, fíjense, dos veces la imagen de B2 más la imagen de B3. El dato que tenemos es que ambas imágenes las tenemos en lo que es el enunciado, ¿no? Entonces, si ordenamos esto, ¿cómo nos va a quedar la cuenta? Ya que ustedes observen esto, si hacen toda la cuenta, hacen toda la suma, ¿sí? Multiplicando por 2 esto y después sumándole esto, a lo que van a llegar es a esto. Yo pongo el resultado directamente, ya les digo, para ahorrar un poco todas las cuentas, pero nada, digamos, háganlo a conciencia, ¿no? Bueno, y de la misma forma, esta combinación tenemos que ver cuál es la combinación análoga que nos va a dar en C'. Entonces, esta f de B2', a nosotros, ¿qué nos va a quedar? Fíjense, vamos a tener alfa, por ejemplo, de omega 1 más beta de omega 2 más gamma de, en este caso, omega 3 más omega 4 más phi de omega 3 menos 4. Y si luego hacemos distributiva y arreglamos, o sea, lo acomodamos a través de los vectores, ¿cómo nos va a quedar eso, no? Alfa por W1 más beta por W2 más W3, esto sería por gamma más phi. Y después acá tenemos W4 por gamma menos phi. Y después, igualando 1 a 1, ¿sí? Vamos a tener, fíjense, ¿no? 4 que vale esto, menos 2 que vale todo esto. Después, en este caso esto es un 7, ¿no? 7 con todo esto y 8 con todo esto. Si hacen toda la cuenta, al vector que van a llegar de la misma forma es el siguiente. F de B2',
sea, ya les digo, despejando alfa, beta y demás, van a tener que esto va a ser 4 menos 2. Y después para el resto van a tener 15 medios y después menos 1 medio. Entonces, ¿esto qué es? Es este vector ¿qué es? Es la imagen de B2' en las coordenadas de C'. Entonces acá lo ponemos como C'. ¿Ok? Y de la misma forma, nosotros tenemos el tercer vector, que en este caso sería B3'. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener B3', que en este caso nos va a quedar B2 más B3. ¿Ok? Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Vamos a aplicar la imagen de esto, luego la imagen de esto. Y si hacemos todo esto, esto nos va a quedar la imagen de B2 más la imagen de B3, que es nada más que sumar estas dos imágenes que tenemos del enunciado. Y esta combinación, a lo que a ustedes les va a llegar es a esto, a 3W1 menos W2 más 5W3 más 5W4. Y de vuelta, haciendo esta misma operatoria, con las combinaciones y demás, o sea, repitiendo todos los pasos, ¿a qué van a llegar? A que la imagen de B3' de estas variables en las coordenadas de C' les va a quedar como 3 menos 1 y luego les va a quedar 5, 0, ¿no? Todo esto en base C'. Entonces ahora lo que hay que hacer es a estos tres vectores que nosotros encontramos, ¿sí? Fíjense, vuelvo a poner acá f de b1 para que ustedes vean f de b1', f de b2' y f de b3', la matriz de cambio de base, ¿sí? O sea, la matriz de f que va a ser de cambio de base de b' a c', que va a ser las imágenes de cada uno de estos vectores en base C. Entonces vamos a tener f de b1' en base C', en vector en forma de vector columna, f de b2' en base C' y f de b3' en base C'. ¿Ok? Todo esto como matriz. Entonces lo que vamos a hacer es poner en columnas estos vectores que vemos acá. Entonces vamos a tener, haremos acá 1, 1, 0, 1. Después tenemos este que sería 4 menos 2, 15 medios y menos 1 medio. Y luego el último que va a ser 3 menos 1, 5, 0. ¿no? Y ahí con esto tenemos la matriz. ¿Okay? Hay otra forma de hacer este procedimiento que es interesante, así que podemos ensayarla. Que la idea sería tratar de ver, ver qué vemos de la teoría del cambio de base, ¿no? Es decir, hagamos la siguiente suposición. ¿Cómo sería el funcionamiento, el flujo que sigue esta transformación? O sea, nosotros hasta ahora lo que sabemos es que tenemos un subespacio B, que es el dominio de salida. Después tenemos un subespacio W, que es el de llegada. Y en el medio está la transformación, ¿no? Donde en este caso viene acá la función. ¿Ok? Entonces sería la función, bueno, es el mecanismo correcto. Ahora, en este caso, nosotros podemos pensarlo de la siguiente forma. Nosotros estamos trabajando con dos bases, B y B'. Son dos subconjuntos que los dos son bases de B respectivamente para B y B' y después de C y C' para W. ¿Ok? Entonces, en este caso, lo que nosotros podríamos pensar es en partir este procedimiento en dos. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos el subconjunto B', ¿sí? Los vectores de B', vamos a pasarlos previamente a la base B. Esa base B, cuando nosotros hacemos la función, que fue lo que vimos en los puntos primeros, es decir, con el primer punto que nosotros solamente trabajamos con las bases al principio, sin meternos en las bases de B' y C', solamente trabajamos con B y C. Y bueno, ya teníamos la cuenta armada, ¿no? En este caso la idea sería hacer algo similar, porque nosotros ya teniendo esto armado, ¿sí? Lo que habría que hacer sería agregarle tanto al principio como al final la parte del cambio de base. ¿Okay? O sea, hacer la operación de esa lógica. ¿Y por qué hacemos digamos, hincapié en esto? Porque esto es algo que para lo que es cambio de base es bastante útil, o sea, lo van a poder aplicar varias veces y es un enunciado digamos, teórico muy, muy interesante. Que dice lo siguiente. Si nosotros queremos hacer la transformación F, pero que en vez de ir de la base B a la C, como ya la tenemos definida, va a ir de la base B' a C', ¿qué es lo que deberíamos hacer? La matriz F
de transformación de la base B' a C' tendría que estar puesta en dos formas. El paso va en tres pasos. Primero, pasar de la base B' a C'. ¿Con qué? Con la matriz de cambio de base. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a tener C de B' a B. ¿Por qué está este orden? Es un tema del teorema, ¿sí? Pero el flujo viene, digamos, desde B hasta C, como para que se entienda, digamos, el tema del dominio de la imagen y demás. Luego tenemos que hacer la cuenta entre las coordenadas de B a C. Entonces, en este caso vamos a hacer F, la transformada de F, ¿sí? De la base B a la base C. Y esto con producto de lo anterior. Y lo mismo, en este caso vamos a tener que pasar de la base C a la base C', por eso nuevamente le agregamos una matriz de cambio de base, que en este caso va a ser de C a C', que es lo que el conjunto de llegada que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como datos ahora? Del punto A, nosotros ya habíamos averiguado esta matriz, así que no la vamos a tocar en cuenta, ¿no? Por ahora la tenemos en stand-by, pero después hay que hacer la cuenta al final. O sea que, teniendo en consideración esto, solamente hay que averiguar estas dos matrices de cambio de base, es decir, cuánto nos va a quedar la base C', o la base de cambio de base de C a C' y luego la de B a B'. Y es mucho más simple en ese sentido. Entonces, vamos a repasar las bases que tenemos acá, ¿sí? Como para que se entienda de dónde venimos. ¿Okay? Fíjense, acá vamos a tener, hagan hincapié en esto, ¿no? Vamos a empezar con la primera, que sería la matriz de cambio de base de B a B', o de B' a B, ¿no? Vamos a tener C de B' a B. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acá como primer elemento? ¿Sí? Bueno, en este caso el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es los vectores de una base, en columna, en función de la otra. Entonces lo que tendríamos que tener en este caso, si es de B' a B, vamos a tener en cuenta los vectores. Por ejemplo, ¿qué dijimos? Que B', acá la nomenclatura que le hemos puesto era de B1', B2' y B3' esta suma, ¿sí? Para que se entienda un poco hacia dónde vamos. Entonces, en este caso, esto lo que nos va a quedar es B1' de B' en base B en forma de columna, después B2' en base B en forma de columna y B3' en base B en forma de columna. ¿Sí? O sea, eso sería cómo está armada la matriz de la teoría que nosotros tenemos. Entonces, para encontrar cada uno de estos tres, lo que hay que hacer es buscar la combinación, ¿sí? O los coeficientes de cada uno en función de la base B, que es la original que teníamos acá. Entonces, vamos también a dejarlo en stand-by por ahora y vamos a arrancar viendo cada uno. Por ejemplo, vamos a ver B1' en base B. Esto es, en este caso, vamos a tener 1 por B1 más 0 por B2 más 0 por B3. ¿Por qué? Porque en este caso, si ustedes observan, B1' nos quedaba B1. ¿Sí? Vamos a anotarlos por las dudas, ¿no? Acá vamos a tener B2', que en este caso nos va a quedar 2B2 más B3. Y luego B3', que en este caso nos va a quedar B2 más B3. Bueno, en este sentido, ¿sí? Siguiendo con esto, vamos a tener B2' en base B. Acá lo que nos va a quedar va a ser 0, 2, 1. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a tener 0, 2, 1, todo esto en base B. Y obviamente el anterior era 1, 0, 0 en base B. Y de la misma forma, B3' en base B nos va a quedar como 0, 1, 1. Ya les digo por estos coeficientes que ustedes ven acá, en ese orden, en base B. Entonces, poniendo los tres en forma de columna, como habíamos dicho al principio, esta matriz nos va a quedar 1, 0, 0 en la primera columna, después tenemos 0, 2, 1 en la segunda columna, después tenemos 0, 1, 1 en la tercera, ¿sí? Y así va quedando la matriz original. Si seguimos con este procedimiento para la base C y C', ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿ok? Vamos a tratar de ver cómo nos queda en este caso. Fíjense, para un poco más de comodidad vamos a tratar de copiarla un segundo. Entonces observen ustedes, ya tenemos acá las dos bases, vamos a ver exactamente acá en la matriz de C' a C, hay que tener un poco cuidado con esto porque la analogía, o sea, en realidad se puede pensar de una forma más simple. Por ejemplo, nosotros podríamos tener, acá para que sea un poco más simple vamos a poner, ¿no? Esto va a ser W1', W2', W3' y W4'. Ok, bueno, entonces en ese caso, ¿qué es lo que tendríamos que tener? Si tuviéramos la matriz de C a C', como tuvimos la anterior, o bueno, en este caso podría ser también lo mismo, no hay demasiado inconveniente.
pero acá, perdón, hay un error de nomenclatura, por eso no me estaba dando. Esto nos sería de C a C'. Bueno, para empezar, primero esto es la matriz de C' a C a la inversa. ¿Okay? Cuando digo a la menos 1 es justamente la matriz inversa de esta, no es que estoy haciendo la matriz elevada a la menos 1, ¿sí? Para que se entienda un poco el concepto. Entonces, tratemos por ejemplo de sacar esta matriz, ¿sí? Escribiendo de vuelta los vectores iguales. Ya les digo, el método es de una forma u otra es lo mismo. También podríamos pensar por ejemplo que esta matriz, ¿sí? Por ejemplo, nos quedaría la matriz de C a C' nos va a quedar como W1' en base C, después tenemos W2' en base C, W3' en base C, todo esto en columna, ¿no? W4' en base C y bueno, matriz de esta forma, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso, ¿cuál nos quedaría el procedimiento? Fíjense. Yo voy a poner directamente los vectores porque esta combinación es entre todo sencilla, así que nada, no hace falta, digamos, hilar muy fino. Fíjense, acá W1, así que ponemos 1 en el primero y 0 en los demás. W2, lo mismo, ¿no? 1 en el segundo y 0 en los demás. Acá tenemos W3 más W4, o sea que vamos a poner 0 en los dos primeros y 1 en los dos últimos. Y en este caso algo similar así. Bueno, esto es la matriz de C' a C. Si queremos calcular esta, que es la que nos interesa, lo que hacemos en este caso es calcular la inversa de cada una de estas. Entonces, calculamos la inversa, hay varias formas, si quieren lo pueden hacer con Wolfram o con algún otro método similar o directamente triangulando, ¿sí? Vamos a poner directamente el resultado para que sea más fácil. Entonces la matriz, digamos, importante, la que vamos a usar en el resultado final es esta, ¿no? Digamos, esto sería como para que ustedes vean cuánto les termina quedando, ¿no? Y entonces, volviendo a nuestro procedimiento, ¿qué es lo que deberíamos ubicar, ¿no? Vamos a ver qué era lo que habíamos dicho, que teníamos que multiplicar las tres matrices en este orden. O sea, entonces vamos a tener F, ¿sí? De B'C' nos va a quedar esta matriz, ¿sí? La 1, 0, 0, bueno, acá ponemos todo. Luego tenemos que recordar lo que vimos en el paso primero, que sería esta matriz que ustedes ven acá, que ya la calculamos antes. ¿Okay? Entonces yo directamente la copio, esto nos va a quedar esto del paso A, ¿no? Ok, y después la matriz de B'B que ya la calculamos al principio de todo. Nada, lo que hay que hacer es hacer la multiplicación, ¿sí? Chequeando, ¿sí? que todo esté en orden y demás, y a lo que van a llegar, fíjense, en este caso les va a quedar una matriz de 4 por 4, esta es una matriz de 4 por 3 y esta es una matriz de 3 por 3, ¿no? Entonces, en este caso, la matriz restante les va a quedar de 4 por 3, vamos a poner acá el resultado, ¿sí? Y tendríamos que chequear que dé lo mismo que el resultado al principio. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar de esta forma, ¿ok? Y ya con esto termina el ejercicio. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.